Aram Barra es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDLA Ciudad de México, además de maestro en Políticas Públicas y Administración Pública. Ha desempeñado diversas funciones en prestigiosas organizaciones civiles, tales como la Fundación Frederick Everett, Espolea, México Unido contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation, entre otras. De igual manera, ha trabajado durante años en la reforma política antidrogas del país. Encarados se enorgullece al contar el día de hoy con la presencia de este experto en derechos humanos, Aram Barra. Hola amigas, amigos, estamos en Encarados y hoy nuestro invitado es Aram Barra. Aram, bienvenido, qué gusto verte. Muchas gracias, Davis. Oye, pues a ver, vamos a platicar un poquito de ti, pero vamos a usar algunas fotografías tuyas para que vayamos conociendo un poco más de tu historia. En esta primera foto, aunque no es cuando naciste, pero estás con un perro de una gran amiga, pero cuéntanos, ¿dónde naciste? Nací aquí en la Ciudad de México. De hecho, no solo no es la foto de cuando nací, sino es la última foto, la foto más reciente que tengo. Nací aquí en la Ciudad de México en el año del 85, el año del temblor y el año en el que asaltaron el Museo de Antropología. Muy buena película que hay que ir a ver. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste aquí en la ciudad? Bueno, estudiaste por varios lados, pero... Estudié por varios lados. La secundaria y la prepa la hice entre aquí en México, en la ciudad, en Morelia, Michoacán, en Canadá, en Italia. La universidad la hice aquí en la Ciudad de México, en la Universidad de las Américas. Y después de eso, pues he vivido también en otros países más recientemente. La razón por la cual de niño que estuviste viajando, esto te hizo estudiar relaciones internacionales, ¿esa fue la principal motivación o qué fue? Pues sí, yo creo que sí, quería seguir viajando toda mi vida, entonces pues decidí relaciones internacionales para entender pues por dónde estaba viajando y por qué y cómo. Creo que una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención desde muy chiquito es cómo se construye la identidad. Y la identidad siempre se construye en oposición, ¿no? a lo que no eres, a la otredad. Entonces, pues nada, estar como en un lugar que no es el tuyo, donde no hablas el idioma, donde no es tu cultura, donde tú no eres como la mayoría, siempre te confronta a preguntarte entonces qué sí eres tú, ¿no? Como quién soy yo, por qué hablo de cierta manera, por qué me comporto de cierta manera, por qué me gustan ciertas cosas o ciertas no. Y también este pequeño ejercicio como de disimularse y de intentar pasar desapercibido en un lugar del que no eres, me llama mucho la atención porque creo que dice mucho sobre los códigos de una sociedad y cómo influir en ciertos espacios que pues, pueden picar, ¿no? O sea, pueden terminar transformando pues una dinámica. Claro. Dentro de uno de tus viajes tenemos una fotografía donde estás con una tortuga que la apodaste la Benny. Platícanos un poco de esta tortuga porque tiene una historia bastante interesante. Bueno, yo no la apodé la Benny, así la apodaste tú. Yo no le puse un apodo, es una tortuga que me encontré en el camino hace un par de años, hace 3 años, en el 2015. Hice un viaje por la costa este de África, por Zambia, Zimbabue, Botsuana, Tanzania. Y es una tortuga que está en una isla que se llama la Isla de la Prisión, porque era una antigua prisión hace muchos años, un par de siglos, y son la segunda especie que más vive que conocemos, ¿no? La primera es obviamente las tortugas de los Galápagos, las que estudió Darwin, y esta que al parecer están conectadas, la gente no sabe muy bien, pero y hay una comunidad ahí como de unas 30, 40 de ellas y se pueden visitar y les das de comer y las apapachas un ratito. Esta debe de tener por ahí de 160 años y por eso es de vida. Pues así le llamaste tú, yo no. Por Benito Juárez, la cuarta transformación. Oye, a ver, ¿a quién de tu familia te pareces más en actitud? Yo creo que sí hay un pleito ahí, entre mi papá y mi mamá. O sea, mi papá tiene una personalidad muy similar, o yo tengo una personalidad muy similar de mi papá, como muy amistoso, siempre estoy platicando con la gente, como me interesa como conocer, ¿no? y jugar un poquito con las personas. Y mi mamá es más como el lado intelectual,
y le gusta siempre analizar, sobre todo socialmente. Mi mamá es antropóloga, mi papá es músico. Y pues de chiquito me acuerdo mucho, mi mamá me llevaba al trabajo de campo con ella cuando hacía etnografía, pues sobre todo entre grupos indígenas, Sonora, Nayarit, etcétera, Colima un pedacito, Michoacán, y nada, yo creo que de ella saco el tema de la observación social y de intentar entender un poquito a la comunidad que me rodea. Hablando un poco de este, digamos, personaje que se la lleva viajando, que conoce el mundo, pero no es un viaje de turismo, es un viaje más para conocer otras culturas. Por lo que nos platicas, tiene que ver mucho tu mamá en esta parte. Pero estas dos fotografías, estas dos últimas, ¿qué fue lo que aprendiste en estos dos lugares? ¿Y dónde son? Órale, buena pregunta. La primera, la del gorrito, es en Bali, en Indonesia. La segunda es en el Parque Central de Tokio, en Japón. ¿Y qué aprendí? Qué gran pregunta. Pues tal vez como las similitudes que hay entre América Latina, particularmente México e Indonesia, son pues secciones del mundo que están completamente separadas, uno podría decir casi opuestas, pero tienen como una conexión con el Imperio Español, cuando la época de la colonia, y de hecho había naves que venían como desde Indonesia y daban toda la vuelta y llegaban a México por la costa por el puerto de Acapulco. Y entonces hay muchas palabras en común, hay actitudes en común, hay incluso un par de platillos que son similares, el uso de la fruta del chile como para darle sabor, sazón a la comida. La segunda, en ese viaje me enfermé horrible, iba volando, en realidad fue una casualidad, iba volando había ido a Tailandia, al Festival del Agua, que es un festival muy similar al que hacen en India, donde se avientan colores y ¿no? Hay unas fotos muy famosas. En Tailandia hacen uno similar con agua, donde se avientan agua y tienes prohibido durante esa semana enojarte si te avientan agua, porque si te enojas te va a ir mal en el año. Y pues obviamente después de una semana de estar empapado, pues salí de Tailandia con una infección de oído brutal. Llegué a Japón y dije, yo no puedo volar como hasta México veintitantas mil horas, como con esta infección me voy a morir, ¿no? Entonces, y en Japón, virtuosamente, es uno de los pocos países de Asia que no necesitan visa para los mexicanos. Entonces, pues dije, me quedo, cambié el vuelo y me quedé una semana. Y nada, primero lidiar con el sistema de salud japonés, que fue una gran maravilla. O sea, llegué a un hospital que había pedido al seguro, porque era el hospital donde el médico hablaba inglés, entonces me podían atender. Llegué y me pedían perdón porque no había hecho cita, entonces se iban a tardar en atenderme. Yo dije, no, bueno, no pasa nada. Y se tardaron 15 minutos en atenderme. Me dieron una tarjeta que dice Aram-san, donde tú ibas de maquinita en maquinita metiendo la tarjeta y cada máquina te hacía una prueba de orina, una prueba de la presión, etc. Y al final la tarjeta se la dabas al médico, que la metía a una computadora, y entonces él tenía ahí ya todo el expediente y podía tratar contigo. Creo que, bueno, fue como un viaje raro, difícil, como que me puso ante muchos retos, particularmente la salud, que cuando estás solo, pues luego es difícil, ¿no? Como decir, ¿cómo lo resuelvo yo solito? Entonces creo que es un viaje en el que aprendí que viajar a veces sucede por casualidad y te puedes llevar como grandes sorpresas. Y otro es que pues no importa como los obstáculos, si vas como resolviendo ahí los problemitas de la vida diaria, de nuevo te puedes pasar un gran momento. Y para mí quizás la reflexión como de regreso es, los viajes son mucho como la vida, ¿no? Un poquito poniéndome postmoderno. La vida es un viaje y pues depende mucho cómo la enfrentas, cómo te la pasas en la vida, ¿no? Entonces puedes ir resolviendo los problemas y decidir engancharte sobre cosas o no, decidir dejar ser, dejar pasar y dedicarte a las cosas que son importantes. Aram, continuemos hablando ahora más cuál es tu rol, qué es lo que has hecho en la sociedad y qué es lo que estás haciendo ahorita. Pero aquí vemos una imagen de una de tus reuniones
con un gafete de Naciones Unidas, y yo me acuerdo que varias veces fuiste como joven mexicano a ciertas reuniones en la ONU, con Espolea, si no me equivoco, y platícanos un poco de esto. Sí, bueno, parte de mi carrera después de estudiar Relaciones Internacionales, primero trabajé para la Sociedad Internacional de SIDA, que es una organización con base en Suiza, que organiza la Conferencia Internacional de SIDA, que es la conferencia más grande del mundo en un tema de salud. Creo que ahí me empapé mucho de varios temas de salud pública y por eso empecé a trabajar primero VIH, después salud sexual y reproductiva, temas de género, de nuevas masculinidades y finalmente el tema de drogas, que creo que vas a tocar más adelante, así que no voy a hablar de eso. Sí. Y mucho de la nueva discusión como de política global de salud tiene que ver con cómo mejoramos no solo la expectativa de vida, sino la calidad de vida, ¿no? Cómo tratamos a ciertas enfermedades, a ciertas pandemias, cómo trabajamos con ciertos fenómenos, desde el uso de drogas hasta la seguridad. La violencia, por ejemplo, se comporta de manera muy similar a virus como lo hacen, como el VIH, como la hepatitis, ¿no? Se transfieren entre ciertas comunidades que tienen ciertas prácticas. Pues nada, muchas veces fui invitado a la ONU con varios temas, participé mucho en las comisiones de drogas en Viena, en las discusiones globales de VIH en Nueva York, también en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud. En esta foto en particular estoy entrando a Corea del Norte, ahí no iba de trabajo, okay. Pero la ONU te da un gafete para entrar. Justo a la zona de la frontera, ¿no? Que es la zona del armisticio, donde obviamente Corea del Sur se encuentra con Corea del Norte. Es un lugar muy singular porque hay un edificio inmenso, me atrevería a decir probablemente un gran elefante blanco, pero que tiene las ventanas polarizadas, y tú entras y sales como por la parte de atrás del edificio, y en la parte de atrás del edificio hay una calle, y en medio de la calle hay una chocita pintada del color azul Naciones Unidas, y del otro lado de la calle hay otro edificio que es donde está pues las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, y en medio de la chocita azul pues hay una mesa que está dividida a la mitad, y esa es la mesa de negociación con la que firmaron el armisticio. La guerra no ha terminado, nada más están en un periodo de paz, y para entrar ahí necesitas un permiso especial que otorga Naciones Unidas. Entonces estaba ahí de curioso para ver qué pasó por ahí en el mundo, y también pues para poder visitar Corea del Norte un poquito, aunque sea. Tocar la mesa. Oye, y hablando de temas, y ahorita entramos un poco al tema de seguridad ciudadana, pero tuviste un rol importante cuando se metió el amparo sobre el uso de marihuana, también para uso recreativo, pero también fue un proceso. Sí me gustaría que nos platicaras esta parte, esta faceta de tu vida, que al final da un resultado. Sí, pues como ya dije, primero trabajé el tema de VIH y de salud sexual y reproductiva. Con el tema de VIH hay partes importantes del mundo, todo el este de Asia, el sudeste asiático, el este de Europa también, partes de África que tienen una muy alta prevalencia de VIH entre personas que se inyectan drogas. Y para esas comunidades hay una política ya vieja, de 30 años o por ahí, que se llama reducción de daños, que es la aproximación de la salud pública al consumo de drogas. Desde Espolea trabajé varios años el tema de reducción de daños, que me parece fundamental y que en México se aplican algunas políticas, pero se necesita bastante más. Y llegamos al punto, a la línea donde la reducción de daños no es suficiente, por importante que sea, y empieza a intentar parchar más bien los daños, no de las drogas, los daños de las políticas de drogas, ¿no? De las políticas de guerra y de violencia que matan a mucha más gente que las drogas. Y entonces empecé a trabajar reforma de la política de drogas, primero desde Espolea, después desde México Unido contra la Delincuencia. Ingresamos varias iniciativas de ley, tanto en la Asamblea en ese momento legislativa de la Ciudad de México como en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y de Senadores. Ninguna de ellas prosperó, un poco por falta de voluntad política, entonces optamos por la vía judicial. Iniciamos primero una demanda de amparo argumentando que el Estado nos prohibiera poseer y consumir marihuana contravenía otro derecho fundamental de la Constitución, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Ese caso avanzó hasta llegar a la Suprema Corte en noviembre del 2015, acompañado en tiempo de un otro caso que también yo llevé y ayudé a hacer la estrategia pues judicial de la demanda de amparo, que fue el caso de Grace Elizalde, una niña de en ese momento 8 años de edad que tenía una epilepsia refractaria, es una niña de Monterrey, sufría alrededor de 400 convulsiones diarias, eso es una cada 3-4 minutos, había exhaustado toda la farmacopea que había o que hay en México para tratar epilepsias de difícil control. Le habían hecho incluso una callestomía, que era una cirugía de cerebro donde le cortaban el callo que recubre el cerebro para ver si reduciendo la presión bajaba la epilepsia. Nada de eso había funcionado y los papás querían intentar si con CBD, que es uno de los componentes de la marihuana, podían hacer un tratamiento alternativo. Yo cuando los conocí les dije, bueno, la literatura dice que 50-50, o sea, esto es una moneda en el aire, igual y 50 funciona, 50 no funciona. Pero nosotros estamos dispuestos a acompañarlos en el argumento, en que es cierto que el gobierno le diga a una niña de 8 años, tú no puedes tener este tratamiento alternativo cuando ya intentaste todo lo demás, no solo es inhumano, sino contraviene muchísimos derechos de la Constitución, empezando por el derecho a la salud. Ese caso también lo ganamos. Después de eso hicimos 5 casos más en la Suprema Corte. De hecho, yo soy el quinto amparado, el quejoso del quinto amparo, que recientemente, hace 2 meses, la primera sala de la Suprema Corte me concedió un amparo donde me permite cosechar, cultivar, transformar, poseer y consumir marihuana sin importar el fin. Porque dice, hay varios artículos de la Ley General de Salud que son los que componen la prohibición, que son inconstitucionales. Y entonces le ordena al legislativo, ahora tienes que crear un nuevo modelo para controlar las drogas. Hace rato nos platicabas de cuando te enfermaste en Japón y cómo te atendieron en el hospital japonés y que hasta te pedían perdón los médicos ahí. Pero te pongo esta imagen de esta mujer indígena mazateca que llega a un centro de salud embarazada, no la atienden y termina dando a luz afuera del centro de salud. ¿Qué es tu opinión sobre esto y el sistema de salud que tenemos en nuestro país? No, bueno, la opinión sobre el caso obviamente es completamente, pues es un caso inhumano de tortura, violación al derecho a la salud, categóricamente, ¿no? Yo creo que el sistema de salud mexicano digamos, es un sistema que está el día de hoy rebasado, como el sistema de educación y como otros sistemas creados durante la época del gran Estado benefactor mexicano, ante la cantidad de gente que vive el día de hoy en este país, ante las masas que necesitan servicios de salud, de educación, pues está desbordado y el sistema no ha sido actualizado. Durante las últimas administraciones creo que se ha hecho muy poco por actualizar esos sistemas y por mejorar los servicios, la disponibilidad, la accesibilidad de servicios de salud en particular, pero de educación también. Creo que en parte eso ha sido por soberbia de los gobiernos, por olvidar cuál es el rol real del Estado, cuál es su papel frente a una ciudadanía, pero por otro lado también es una consecuencia indirecta de malas políticas en varios otros temas. Uno de los temas en los que más trabajo yo pues es obviamente el tema de seguridad, violencia, en particular política de drogas, y en política de drogas durante los últimos 10 años hemos visto un aumento del presupuesto altísimo, ¿no? O sea, del 100%, sino que más del 120, 150%, mientras que el presupuesto de salud, por ejemplo, se ha reducido a una cuarta parte de lo que originalmente era. Creo que las prioridades del gobierno han estado muy mal posicionadas, muy mal puestas, y se han abandonado servicios importantísimos y básicos como son el derecho a la salud. Excelente. Aquí tenemos otra imagen que es una deforestación horrible, pero es algo que pasa también en nuestro país, que no se cuidan los pulmones de este país. Pero ¿qué crees que es lo que se debe hacer hablando de temas de deforestación, de energías limpias, en tu opinión? Sí, yo creo que, bueno, no solo el tema de deforestación está completamente olvidado, también en general el medio ambiente. Los océanos también los tenemos bastante descuidados, varios ecosistemas. De nuevo, en parte por una
serie de malas políticas, ¿no? Un entender en nuestro modelo económico de abuso de los recursos naturales o para el beneficio de la sociedad actual, sin pensar en los derechos de las sociedades futuras, ¿no? de las y los mexicanos que vienen allá adelante. Políticas incluso como la de drogas afectan también directamente la deforestación. La política de persecución y erradicación de cultivos funciona un poquito como un efecto globo. Cuando tú aplastas en un lugar, se desplaza a un lugar distinto, y eso ha acelerado el proceso de deforestación. Más allá de que el modelo económico nos empuja hacia allá, creo que en México tenemos una conversación completamente olvidado sobre nuevas energías, sobre todo energías renovables. Recientemente, pues durante las campañas, por ejemplo, se habla mucho sobre si abrir una refinería nueva cuál es nuestra política para controlar o vender nuestro petróleo, no solo la extracción, sino su procesamiento, en vez de estar hablando de energías alrededor del sol, del agua, incluso del viento, ¿no? Que hay pequeños pilotos en el país, pero son pues sumamente chicos para la demanda nacional. Frente a eso, creo que México puede estar haciendo mucho más, no solo en la conversación nacional, también en la conversación internacional. Ahora que el presidente Trump está diciendo, primero en Argentina, luego en Polonia, a través de su gobierno, que ellos se van a salir del acuerdo originalmente a partir del protocolo de Kioto, ¿no? Como todo el proceso político que siguió de eso, pues creo que México tiene un papel importante que jugar como un espacio en América Latina que puede aventar un poquito de luz en un momento donde la región parece se llena de obscuridad ante las olas conservadoras en América Latina que están llegando al poder en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia. México puede ser una voz que ayude en el horizonte a pensar en los derechos no solo de las comunidades tradicionales, de las comunidades indígenas, también de los recursos naturales y de las sociedades futuras. Ahorita vamos a hablar con Aram Barra sobre el tema internacional a través de algunas imágenes. Aram, ¿estás listo para este? Listísimo. Bueno, pongo esta imagen que es más o menos de los años 90 en el Washington Mount, en Washington, D.C., que está lleno de cobijas o cuadritos de cobijas que están viendo nuestros seguidores, que se hacía una vez al año. Y eso está relacionado con el tema de VIH-Sida, que es uno de los temas que has trabajado durante años. Sí. En esta imagen justo es en el marco de una conferencia internacional de SIDA que había llegado a Washington en esa ocasión. La conferencia se hace cada 2 años. Es justo la conferencia para la que trabajé hace muchos años. Y parte del propósito de la conferencia, que creo que habla mucho sobre en dónde está la discusión de VIH, es después de una aguda crisis del VIH y del SIDA, porque era de lo que se moría la gente, hubo un avance tremendo en la investigación científica, se desarrollaron medicamentos antirretrovirales que ayudaron a controlar no solo las nuevas infecciones, sino las nuevas transmisiones, y por supuesto que la gente no muriera al final de SIDA, pero la gente se empezó a morir de otra cosa, que era la segregación social, la discriminación, el estigma asociado con el VIH y el SIDA. Entonces la conferencia justo un par de años después de esta imagen, lo que empieza a hacer es acompañar la conferencia científica de una conferencia social, una llamada aldea global, donde se junta la sociedad civil con los académicos, con los gobiernos de todo el mundo para pensar qué se puede hacer para dejar de entender al VIH como el cáncer rosa, como se le llamó al principio de los tiempos, y dejar de tener todo ese estigma y esa discriminación asociada a las personas que viven con VIH. Muchas de esas personas, pues bueno, son hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras y trabajadores sexuales, niñas, niños, adolescentes, son casi el 50% de las nuevas infecciones a nivel global, muchas madres heterosexuales, casadas, muchos usuarios de drogas. Entonces son también comunidades que han sido marginalizadas históricamente alrededor del mundo. Entonces cuando hablamos de estigma y discriminación hacia VIH, también hablamos del estigma y la discriminación hacia las comunidades clave o a las comunidades más vulnerables al virus.
Excelente. La siguiente imagen, estamos viendo una de las masacres en Estados Unidos que por lo general se han dado en universidades o en preparatorias, y se habla mucho de la discusión de tener el derecho a portar armas. Esto sucede en gran parte en Estados Unidos, pero nos gustaría tener tu opinión sobre este tema. Pues mira, esto se conecta de hecho con el tema actual. Bastante de lo que yo aprendí en VIH tenía que ver con cómo controlas ciertas pandemias, ciertos fenómenos, como son el VIH o el uso de drogas. Y en el caso de los dos, las herramientas de salud pública son muy similares a las herramientas de salud pública que uno puede tener frente a una política como la es la del control de armas. Está sumamente estudiado, hay muchísima literatura, no solo en Estados Unidos, en el norte global y en general alrededor del mundo, en Colombia, en Brasil, sobre cómo la disponibilidad y la accesibilidad de armas facilitan la comisión de delitos y aumentan los índices de violencia, particularmente de violencia letal. Yo creo que la discusión sobre la aportación, la posesión de armas, particularmente en Estados Unidos, pues le toca ahora sí que a los estadounidenses tenerla. Yo creo que es muy difícil porque en efecto hay una enmienda que reconoce ahí un cierto derecho. Sin embargo, de lo que se habla muy poco es de los impactos que tiene, particularmente impactos negativos, esa política hacia el exterior. En México sabemos que hay alrededor de 250,000 armas que entran al país de manera ilegal todos los años. Más todas las que pierde la Sedena año con año, más la reventa que hay por estadounidenses que compran legalmente en Estados Unidos y que después trafican a México, ¿no? Yo creo que en México hemos tenido una política muy laxa sobre control de armas. Hasta hace muy poco no era ni siquiera un tema, mientras que hoy sabemos que arriba del 85% de los homicidios en el país, estamos viviendo nuestra peor crisis de violencia letal, de homicidios en toda nuestra historia reciente, por lo menos en las últimas 3 décadas, se cometen con armas de fuego, ¿no? Y no veo a los legisladores, no veo a la gente del gobierno teniendo una opinión seria, informada sobre qué podemos hacer para controlar el tráfico ilícito de armas hacia México, pero también para controlar las armas legales e ilegales que ya están en el país. Excelente. Y por último tenemos una imagen de una niña que está en los Scouts. Esta niña se está enfrentando a un joven neonazi, pero esto también nos lleva a un tema de tolerancia y de respeto a personas de diferentes razas, religiones, preferencias, y me gustaría que antes de terminar hablaras un poco de este tema. Yo creo que conectándolo un poco con lo que estábamos platicando hace rato sobre esta ola conservadora que hay en América Latina, en realidad creo que la ola del nacionalismo que se está expresando el día de hoy a través del populismo en muchas partes del globo, en Filipinas, por supuesto en Brasil con la llegada de Bolsonaro, en Polonia, en Hungría, en Austria, en Alemania, en Estados Unidos, es un reflejo de una crisis de ciertos valores sobre los que hemos construido durante las últimas décadas, en particular el valor del pluralismo y el valor del buen compadrazgo, digamos, de la empatía que podemos tener por las otras personas, por la diversidad. Durante las últimas décadas hemos construido alrededor del mundo con los movimientos de derechos humanos expresados en distintas agendas y en distintos temas, una idea de que una sociedad abierta, una sociedad que respeta la pluralidad de opiniones, que le da voz y visibiliza a las minorías, es una sociedad mucho más completa, mucho más rica, pero además se traduce en democracias más fuertes, más resilientes, donde hay gente y en general comunidades que son mucho más felices porque pueden vivir de manera abierta como desean ser, ¿no? sus propios estilos de vida. Frente a esa apertura el día de hoy creo que nos enfrentamos a discursos como son los discursos neonazis y otros discursos que se fundamentan en el odio, en el individualismo, en el separatismo, para construir a partir de eso, ¿no? Y tiene que ver con, es mucho más fácil controlar a una sociedad cuando una sociedad está dividida y cuando una sociedad se compone de pequeños grupos, que cuando una sociedad está unida y se respetan los unos a los otros y abogan los unos por los otros. Creo que estamos ante esta crisis, no solo en México, en América Latina,
pero en general en el mundo, y es una crisis que tendremos que saber, yo creo que sobrepasar, y ante eso pues no queda más que hacer un llamado, supongo, pues a las nuevas generaciones, a la gente que entiende, que ve la humanidad de la otra persona, ¿no? Que mira a alguien a los ojos y dice, sí, en efecto, pues tú eres igual a mí, todos somos personas y todos tenemos derechos iguales, tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida completa, feliz, etcétera, ¿no? Y ese reto pues no es fácil, pero pasa por participar, por comprometerse, por platicar, por conocernos, por agarrarnos de las manos y no soltarnos. Aram, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. No sé si quieres dar un mensaje a nuestros seguidores antes de concluir. Muchas gracias a ti y qué padre el espacio de debate. Gracias. Excelente. Amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos seguido en este programa de Encarados. Hoy estuvimos con Aram Barra. Espérenos la siguiente semana que vamos a tener otro invitado estrella. Muchísimas gracias.